solución de inteligencia artificial que tengamos que tome una decisión por sí sola y que no esté validada. Y no hay ni una solución. Nosotros, el director del Hospital Digital es César Morcillo, internista. El primer filtro pasa por César Morcillo, luego pasa por los clínicos de la especialidad y luego se pilota para ver si los resultados que nos están contando son reales. Pero no tenemos ninguna solución de inteligencia artificial que pueda diagnosticar y dar un resultado al médico sin que esté supervisada. De hecho, la de dermatología, tenemos un pool de dermatólogos revisando los resultados. Lo que pasa es que al dermatólogo, lo que esto te permite es automatizar un informe y el dermatólogo se ve todo, tal, ok, le ahorras trabajo administrativo en esa parte. Pero nosotros creo que la inteligencia artificial sustituye a los médicos, no sé si algún día va a pasar, creo que no, o yo no sé si yo lo veré, pero nosotros, a día de hoy, las únicas cosas que son más de optimización de procesos, pero por capacidad, pero no hay nada de diagnóstico, nada de tratamiento que no esté supervisado, validado uno a uno por un médico. Y eso nosotros en ningún momento lo vemos ni en el corto plazo ni en el medio plazo, diría. Y en el largo plazo es complicado. Pero no puedo estar más de acuerdo, vamos. ¿Más preguntas? Como no les ves, Ana, parece que nadie más levanta la mano. Sí, es verdad. Bueno, pues si es así, dar las gracias a Círculo de la Sanidad y sobre todo a los dos brillantes ponentes que hemos tenido la oportunidad de escuchar y que me consta, tanto ellos como Mafre y Sanitas, Bupa, si me permiten, como marca internacional, por el gran labor que están haciendo en favor de esa sanidad de calidad e innovadora en España. Muchísimas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, Ana. Yo lo estudio. Yo la agitita. Yo siempre traigo las chuletas. ¿Qué son? No, por la participación. ¿Has traído?
Eso tengo hecho yo. Okay. A ver dónde tengo yo mi chuleta. Aquí. I left it Esta es there mi chuleta. because mine has also the tablet and the phone. Leave it here. Yo soy más de diapos, ¿eh? Por ejemplo, disturbing dicen, your, ¿qué formato coloquio? video? No he traído nada. You think? Pero bueno, Pero si hace falta lo hacemos sin diapos. I will leave it a to mí the me da igual. president. Yo... Hola. ¿Podemos dejar las maletas aquí? Sin ningún problema. Tú ahí. There or there? En esta. Razvan. Por orden de intervención. Okay. ¿eh? Tío, una pregunta. ¿De dónde ¿Cómo cuál es tu pega país de las origen? luces, verdad? Para no equivocarme. Pegan como si fuera un estudio de... ¿Sí? Uf, qué gafas. Sucias tengo las gafas, me cago en la amor. Mira, pero esto sirven las corbatas. Eso ha sido siempre lo mejor que es. Por eso llevamos corbata desde cuando. ¿no? Es muy práctica. Sirve de bufanda. Hacía que no me ponía corbata yo, pues desde que era consejero de sanidad o algo así. ¿En serio? Yo ahora no me pongo tampoco, porque desde que he estado en el Mediterráneo Ya, es que da muchísimo calor, ¿verdad? Ay, sí. y hoy he dicho, bueno, voy a Madrid. Bueno, Madrid. You want? Pero ni en Santander me lo Sí, pongo, porque allí... sí, ¿se oye? ¿Se oye? ¿Sí, se oye? Sí, sí. Oye, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, se oye, se oye. ¿Se oye? Oye, si queréis, los que no, como va a haber un ponente que va a dirigirse en inglés, el que quiera coger la traducción simultánea, lo puede hacer, ¿no? Trae diapositivas ¿Vale? también tu compañero. Y si podéis ir Diapositivas. sentando, Es que tú eres el inglés. porque cuanto antes empecemos, antes acabamos, lo digo por eso. Como somos la última mesa, esta es la mesa de conseguir que la gente, los pocos que hayan quedado, que no se duerman además. O sea, con lo cual vamos a estar bastante atentos, a pesar de que la luz es bastante poco propicia, pero me voy a dar cuenta, ¿eh?, de quién se duerme. A ver si... Bueno, pues, cuando queráis. ¿Empezamos? ¿Estamos dispuestos ya a tirar para adelante? Bueno, pues el título de esta mesa, que no está por ahí, pero bueno, sin embargo ya lo conocéis, es la gestión compartida, ¿no? La verdad es que hemos estado hablando de gestión compartida pues prácticamente desde que ha comenzado la reunión, ¿no? Porque efectivamente allá donde existen elementos de colaboración público-privada, pues surgen posibilidades de gestión compartida. No significa que toda la colaboración público-privada sea gestión compartida, ¿eh? Ojo, de hecho, la mayoría de la colaboración público-privada que existe en este país no es colaboración público-privada de gestión compartida, sino que es colaboración de compra por actividad. Y la compra por actividad tiene una pequeña diferencia, o una diferencia muy importante, con la gestión compartida. Y es que hablar de compra por actividad significa que la gestión privada complementa al sector público allí donde los recursos son insuficientes o donde se ha manifestado una gestión insuficiente de los recursos. Por tanto, no es lo mismo comprar por actividad o vender por actividad que hacer una colaboración público-privada en gestión compartida. Es muy diferente. De hecho, la gestión compartida, y esto es algo que compartimos todos los que estamos aquí, y consiste en que la empresa y la administración comparten un objetivo común. No un objetivo contrario, sino un objetivo común. Y este objetivo común generalmente es la salud de los ciudadanos y la adecuada utilización de los recursos sanitarios que se ponen a disposición de esta colaboración, ¿no? Y esto es muy importante porque, claro, compartir
criterios de salud no es lo mismo que compartir criterios de enfermedad. Y no es lo mismo intentar que los recursos sean bien utilizados que asegurarse de que los servicios no son bien utilizados para obtener un rédito de ello, ¿no? Es muy importante, ¿no? De hecho, lo que diferencia a la gestión compartida es lo que llaman el riesgo compartido. El riesgo compartido. Es decir, tiene que existir algo que ponga en riesgo el contrato por parte de la empresa adjudicataria, que generalmente es la demanda, y algo que comparta también la gestión, la administración, que haga que se busque la eficiencia, que generalmente es la oferta, ¿no? Entonces, compartir el riesgo de la oferta y la demanda, ¿no? Y para ello, casi todos los elementos de la gestión de compartida están en los modelos de compra. Y los modelos de compra evitan la compra por actividad. Cualquier elemento donde se produzca una compra, que exista una facturación fija, lo que llamamos una factura plana, ya sea por proceso, ya sea por canon o ya sea per cápita, hace que la empresa y la administración compartan el riesgo. Y si comparten el riesgo, al mismo tiempo probablemente estén compartiendo también el mismo objetivo, ¿no? Bueno, pues las personas que tenemos aquí, y voy a ir presentándoles según vayan interviniendo, pues yo creo que algunos de ellos no necesitan presentación. Y el que tengo a mi izquierda, desde luego, poca. Porque antes hablábamos de cuántas comunidades autónomas ha trabajado, ¿no? Y es que ha trabajado en media España. Si hay alguno, si podemos decir que hay un ciudadano del mundo, este es Luis Carretero, ¿eh? Porque empezó sus andanzas por Andalucía, pero es que ha estado en Andalucía, ha estado primero en Andalucía, luego en Madrid, luego ha estado en Baleares, luego ha estado en la Comunidad Valenciana, luego hubo un tiempo que estuvo en el sector privado en DKV, ¿verdad? Estuvo en Cataluña en aquella época, luego estuvo en Castilla-La Mancha y ahora mismo está en Cantabria. De estos puestos ha tenido puestos de dirección general y dirección asistencial, puestos de gerencia hospitalaria. Ha sido responsable del servicio de Castilla-La Mancha, del servicio de salud de Castilla-La Mancha. Ha sido director del Hospital de Denia en un modelo concesional. Y además, para acabar, ahora mismo es el responsable del Servicio Cántabro de Salud. Joder, es impresionante, la verdad, porque decirle que nos hable de sus experiencias en 10 minutos va a ser imposible, pero lo va a hacer. Bueno, voy a intentarlo. Venga, Luis, háblanos de tus experiencias en colaboración público-privada en gestión compartida. Vale, gracias, Luis. Bueno, yo un poco hablando con Luis de contar esas experiencias, yo lo que me he traído son dos, porque en 10 minutos ya el reto ya era importante. Y había traído alguna diapositiva, si la tenemos, y si no, no pasa nada. Fijaros cómo, en el fondo, en el sistema sanitario en España, vivimos en un doble plano. Por una parte, un plano de oportunidades de digitalización, de grandes cambios que nos puede dar la tecnología, pero también tenemos otro plano, el de la organización, y en el plano de la organización llevamos montones de años trabajando en iniciativas para romper con la burocracia, para salir de organizaciones demasiado rígidas que a veces desmotivan a los profesionales, que a veces no son capaces de incentivar el talento o que nos ponen muchas dificultades para poder hacerlo y vivimos en ese doble plano. Y voy a hablar un poco del plano de abajo, en esto, de experiencia en el plano de abajo. También tenemos un sistema sanitario que tenemos, si miramos los números brutos en los últimos 10 años, pues hacemos un volumen de actividad parecida, tampoco hay cambios fundamentales en los resultados, pero sí que tenemos un 25% más de profesionales que hace 10 años o un 49% en bruto. Si quitamos la inflación, pues otro 25% más de gasto neto que hace 10 años. Y nos lo tendremos que hacer mirar porque bueno, parece que necesitamos seguir planteándonos ese reto de la organización. Les voy a contar a la vez va subiendo el doble aseguramiento, o sea, el volumen de personas que en España deciden que además de pagar impuestos, que se van a pagar otra vez la sanidad. Y eso nos lo deberíamos hacer mirar
desde el ámbito sanitario público. En ese esfuerzo en los últimos años de cambiar la manera en que se gestiona la sanidad, las primeras iniciativas en los años 90 iban por introducir gestión privada, pero con propiedad pública, pues en fundaciones, en empresas públicas, en organizaciones 100% públicas, pero con un componente de gestión privada. Los resultados fueron buenísimos, pero la evolución en el tiempo hizo pues, que tanto que el modelo no estaba consolidado, como la dinámica de negociación colectiva sin riesgo asociado, pues al final se fueron perdiendo lo que eran esas características diferenciales, igual que un agujero negro genera un campo gravitatorio que atrae todo lo que está dentro de su horizonte de sucesos, pues la gestión tradicional genera también un campo gravitatorio que atrae a esas formas nuevas de gestión y que las va asimilando a su modelo tradicional. Y como experiencia me traía dos tipos de experiencias, porque en el fondo todo ese deterioro, toda esa evolución no positiva de las nuevas formas de gestión de los años 90, desde mi punto de vista tenían un factor común, y era que no había transferencia de riesgo. Y al no haber transferencia de riesgo hacia el proveedor, no había incentivos para evitar esa asimilación de las nuevas experiencias por el sistema tradicional. Modelos con transferencia de riesgo en España, hay dos grandes bloques de modelos en el ámbito global, en el ámbito de la gestión sanitaria global. Uno, los de gestión de infraestructuras, los modelos PFI, que se han extendido muchísimo en España. No hay grandes discusiones políticas asociadas, a veces sí, porque cada vez degeneramos más en eso, pero no hay grandes discusiones políticas en contra de esos modelos. Yo he trabajado con gobiernos de corte más socialista y hemos hecho concesiones de ese tipo. He trabajado con gobiernos más de corte popular y hemos hecho concesiones de ese tipo. Por lo tanto, bueno, pues en ese sentido no genera gran controversia. Desde mi punto de vista, la principal enseñanza de esos modelos, la que yo he podido sacar y que os puedo transmitir, es que muchas veces lo hacemos como modelo de gestión para conseguir hacer un hospital, para conseguir crear una infraestructura, pero que realmente son modelos de cambio de los servicios generales a largo plazo. Y nos lo tenemos que plantear como eso, como una oportunidad de cambio a largo plazo de esos servicios generales. No los voy a explicar, los conocéis, y básicamente lo que yo recomendaría en ese tipo de modelos es centrarnos en la capacidad de innovación que nos pueden aportar los proveedores a la hora de gestionar servicios que son muy especializados cada vez más y que desde una organización global como un hospital no tenemos ese conocimiento ni la masa crítica para generar innovación, para introducir tecnología, etc. Y además, respecto a los modelos de externalización a corto plazo, lo que aportan es precisamente ese largo plazo. El hecho de que cuando tú gestionas un servicio durante 20, 25 o aunque sean 15 años, tú sí que tienes incentivos como empresa para introducir tecnología, para introducir inversión en recursos humanos, en formación, etc. Y esa podría ser un poco la aportación o el valor que desde mi punto de vista debemos de orientar la gestión de esos concursos. Luego hay muchos aspectos técnicos que Luis me mataría si empezara a contarlos, los dejamos para el debate, pero sobre todo yo creo que en estos modelos lo fundamental es generar una relación de confianza con el proveedor. Y si consigues generar esa relación de confianza entre concesionario y administración, y para eso es muy importante también las reglas del juego del modelo, el modelo funcionará. Y también, como otra enseñanza fundamental, el que son concesiones a largo plazo, lo que se pensó cuando se hizo queda obsoleto a los 5 años, siempre. Y por lo tanto tienen que tener mecanismos de actualización, de evolución y de reflexión conjunta de cómo tiene que evolucionar la concesión. Y si eso lo tenemos, ganaremos mucho con estos modelos. Y otra experiencia, no me voy a pasar de los 10 minutos, otra experiencia es ese mismo tipo de colaboración público-privado, pero también con gestión de la asistencia sanitaria. En mi caso me ha tocado estar hasta hace 2 años, pues los 6 años anteriores en el hospital de Denia, que ha sido una experiencia fantástica.
En esos modelos, como decíamos, sí que el concesionario gestiona la asistencia sanitaria y, por tanto, añade a los riesgos que puede tener un modelo de gestión de infraestructura, pues los que tienen que ver con el propio sistema de financiación. Aquí la unidad de financiación era la cápita, pues qué riesgos tiene la evolución de la población, la actualización del precio de la cápita que recibes y también los riesgos asociados a la asistencia, que son muy altos. Cómo evoluciona la tecnología, el conocimiento médico, los nuevos fármacos, los nuevos mecanismos para tratar enfermedades y cómo afecta eso al riesgo de la concesión. Y esos son elementos clave. Enseñanzas fundamentales, pues es muy importante diseñar modelos en los que exista mecanismos que ayuden a que el interés del concesionario coincida con el interés de la administración que representa a la población. Por ejemplo, un modelo capitativo como era el que teníamos el de Denia, lo que nos facilita es el interés tanto de la empresa como de la administración de generar salud en la población, de generar dinámica de prevención de la enfermedad, de potenciar la atención primaria, de evitar hospitalización innecesaria, de evitar indicación innecesaria, porque en el fondo lo que genera los mejores resultados, tanto para la administración como para el concesionario, es que la población esté sana y confíe en la organización. Porque si no confía, se va a ir al hospital público de al lado y vamos a tener que pagar la asistencia. También, en el caso de Denia, un aprendizaje importante que se cuenta poco es que en Denia se consiguió integrar a un hospital estatutario con la evolución en el tiempo. Y eso se ha podido hacer, se pudo integrar la cultura, se pudo gestionar la transición durante todo ese tiempo y, por lo tanto, eso significa que es posible hacerlo en el futuro cuando tengamos el consenso social y el consenso político necesario para que esas cosas se pudieran hacer. También otro aprendizaje de este tipo de modelos es que hay que evitar la tentación de hacer los modelos para ahorrar. Si tú generas una concesión para que cueste menos que lo que costaba el hospital público o lo que cuestan otros departamentos similares de la comunidad, te vas a encontrar ya con una rémora de partida, y es que no puedes pagar tanto como el resto de la comunidad y va a generar entonces una aspiración lógica de los profesionales de ir a un entorno donde les pagan más y les exigen pues, bastante menos. Y por lo tanto es muy importante también introducir eso en el diseño. Elementos que nos comentaban los profesionales que valoraban mucho en la concesión de Denia, el que había la posibilidad de formar equipos de trabajo, eso tiene que ver con la flexibilidad de la organización, el que había menos burocracia, el que los sistemas de información eran mucho mejores que los que ellos conocían en el ámbito público tradicional y que había un ambiente de trabajo que favorecía la innovación y la capacidad de formarse, que sí que era una prioridad absoluta la formación en nuestro hospital. Los beneficios están limitados en todos esos modelos y hay estudios tanto de eficiencia como de calidad pues, que muestran un poco pues, el que se han conseguido buenos resultados. Y eso era un poco lo que os quería contar con la reflexión. Fijaros que son dos modelos distintos. Uno, si queréis, más orientado por una parte, hacia la construcción de infraestructura, pero también hacia hacer un cambio diferencial en los servicios generales de hospitales que aporta muchísimo. Lo estamos viendo en Valdecilla, por ejemplo, que tenemos una empresa que es innovadora y que genera mucho valor para el hospital. Y otro que lo que trata de aportar son vías distintas, aprovechando la flexibilidad organizativa para poder hacer realidad un modelo de atención mucho más transversal y mucho más orientado hacia la salud comunitaria. Y la clave fundamental, el marco de regulación. Muy bien, Luis, te has ceñido, ¿eh? No, la verdad es que la experiencia es muy importante, de haber tenido la experiencia, y como comentábamos de récord antes, ¿no? De los mejores momentos de tu vida profesional fueron cuando estuviste allí. Sí, fue una de las experiencias bonitas. Bueno, el jefe era yo, en algún tiempo.
Bueno, Carmen Rodríguez es actualmente directora del hospital, bueno, gerente del Hospital Universitario de Salamanca, pero es médico especialista en medicina de trabajo y médico de familia. Es máster en gestión y medicina preventiva. Tienes, por tanto, 2 másters. Es madre y médico. ¿Os suena eso de madre y médico, no? Pero además es experta en liderazgo femenino, ¿eh? Y también tiene una formación específica importante y una trayectoria profesional, de carrera profesional, puesto que estuvo en el Hospital de Burgos, en la dirección médica, y en el Hospital de Cádiz también por un periodo de tiempo, ¿no? Pero también estuvo ahí en la gerencia. Entonces, actualmente ya os digo que está en el Hospital General de Salamanca. Hay 2 experiencias también que ha tenido, que yo creo que nos va a relatar ella ahora en estos 10 minutos, que tiene 10 minutos, que son la experiencia que tuvo en un PFI también, en el Hospital de Burgos, pero sobre todo los planes que tiene desarrollado en el Hospital de Salamanca sobre la gestión integral del cáncer, que yo creo que es muy interesante y es un elemento que luego vamos a ver desde otra visión diferente internacional. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias que a pesar de la hora seguís ahí después de una jornada intensa de trabajo. Y bueno, pues enhorabuena a la organización y a Ángel por la invitación y a ti también, Luis, por la presentación. Bueno, pues yo soy Carmen Rodríguez Pajares, un ejemplo de una médico vocacional que aterriza en el mundo de la especialización médica con su MIR obligatorio y que después de terminar un primer MIR pues no tiene acceso al mercado laboral porque no hay trabajo disponible. Es decir, que con esas ya condiciones pues decía hacer un segundo MIR pues para poder optar a unas mejores condiciones de trabajo. Y bueno, pues no diría accidentalmente porque fue voluntario, a pesar de una buena oferta de un gerente que está aquí presente, para formar parte de un equipo directivo y pasar a un modelo de PFI de construcción, traslado y equipamiento. Se fue el debut mío en la gestión, liderando una oficina técnica de traslado en un modelo muy novedoso para todos, un modelo de construcción muy demandado en una ciudad muy exigente como la de Burgos, que reclamaba unas infraestructuras sanitarias a la altura de lo que los ciudadanos pedían y que no podían ser menos que sus ciudadanos colindantes. Y bueno, pues nació un hospital de modelo de colaboración público-privada, de gestión pública, con 14 servicios no asistenciales que se subrogaban a una sociedad concesionaria. Y bueno, pues que humildemente, con poco apoyo, porque era el momento de la crisis 2011, lo pusimos en valor pues, el equipo directivo de ese momento. Un aprendizaje muy positivo pues, para todos los que yo en ese momento me iniciaba en gestión y a partir de ahí tuve que hacer 1 y 2 y algún máster más para entender de qué iba esto y hablar desde un punto de vista profesional y estar hoy aquí sentada. Y bueno, pues yo diría que es una fórmula muy positiva desde el punto de vista de ver una realidad en 6 años frente a lo que pudieran ser 20 o alguno más de una realidad de un edificio que actualmente existe, se explota y funciona. Desde el punto de vista de la gestión, lógicamente pasamos de un modelo muy tradicional, como era el Hospital General Yagüe en ese momento, y bueno, pues sin recursos extraordinarios, porque a día de hoy pues contamos pues, con grandes conocedores del sector que trabajan en consultoras aquí hoy presentes, que te pueden dar sus buenas aportaciones. Y era un momento de restricción económica y, bueno, pues con mucha ilusión, trabajo y sobre todo empleando el conocimiento, pudimos poner en marcha el hospital. La fase de construcción pues, se redujo a unos aproximadamente 5 o 6 años. La fase de explotación de la sociedad concesionaria era exclusivamente a 14 servicios no asistenciales y la fase de explotación, digamos, productiva desde el punto de vista del paciente y profesional era lo que regula un ámbito público. Esto no significó que al resto de los compañeros en ese momento, porque yo estaba en una oficina técnica como médico, les tuvimos que enseñar a regular lo que era un modelo de colaboración público-privada. Un modelo muy cuestionado políticamente, sindicalmente, que incluso yo diría que cuestionó su viabilidad. Hubo una comisión parlamentaria en Cortes donde bueno, pues el equipo directivo, sobre todo el gerente, tuvo que dar explicaciones de por qué este modelo era así. Y un modelo que, a pesar de que funcionaba, existía y con un alto nivel tecnológico, se cuestionó y diría que no se pudo anunciar de la manera que correspondía a su alto nivel de infraestructuras, equipamiento, tecnología, etc. Desde el punto de vista profesional, insisto que fue un modelo muy apasionante, sobre todo por regular el marco de la concesión con un pliego y un canon,
que desde un punto de vista de gestión entendemos que si se vuelve a repetir el modelo habría que definirlo mucho mejor, es decir claramente qué es lo que entra, qué es lo que no entra y dejar menos a la interpretación, porque fueron cláusulas que finalmente se judicializaron y que, bueno, luego, aunque la Administración era la que llevaba un poco la iniciativa, posteriormente se resolvió en los tribunales grandes cuestiones, pues como las energías, los gases medicinales, las cajas de quirófano. Es decir, era todo objeto a una cuestión bueno, pues de doble interpretación, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, está aquí el gerente presente en ese momento, puede aclarar más sobre estos temas, que yo era una directora asistencial. La Administración interpretaba bien, es decir, que el modelo, por eso me ha gustado cuando se ha hecho la introducción de los objetivos comunes, ¿no? Y sobre todo con el objetivo en salud. Entonces, es muy importante en esos modelos de gestión compartida, de colaboración público-privada, que los objetivos estén muy bien definidos y sobre todo con el objetivo común de salud. Desde el punto de vista, bueno, pues digamos, de experiencias para poder poner en valor a futuro, aunque este modelo también es cierto que no se ha vuelto a replicar en nuestra comunidad autónoma. Y bueno, a nivel del ámbito nacional tuvimos mucha relación con Valdecilla en ese momento, con César, bueno, somos compañeros y limítrofes. Sí que es cierto que sería muy interesante definir muy bien el pliego de las concesiones y sobre todo despolitizar el sistema. Es decir, esto es una gestión profesional, hablamos de modelo de inversión y de retorno y no puede estar sujeto a una interpretación política ni sindical, porque al final el término salud empieza a ser cuestionado, ¿no? Incluso por los pacientes, que con alguna herramienta, bueno, yo diría que con beneficio por alguna parte interesada, decían que tenían que ir con la tarjeta de crédito a pasar por urgencias. Bueno, un modelo muy, muy cuestionado. Esto significa que la despolitización, una vez más, en la gestión y en la salud no aporta mucho y que, desde un punto de vista positivo, sí que podríamos aportar y puedo decir que el nivel tecnológico era el máximo, porque era de esos modelos de llave en mano. Es decir, de hecho, el parte de equipamiento del Hospital General Yagüe se repartió para el resto de la comunidad y el nivel tecnológico continúa manteniéndose, o así lo dice el pliego, y es la exigencia de la actual dirección para que eso continúe a ese nivel. Desde el punto de vista de una experiencia personal, yo creo que es un modelo de crecimiento profesional desde el punto de vista de la gestión, que no ha habido condicionantes de salud de cara a los pacientes, pero sí que es cierto que hubo una dirección muy comprometida para que todos los objetivos se pusieran en valor y en común. La realidad fue visible en 6 años, un orgullo de hospital, el Hospital Universitario de Burgos, que nos tocó defender, y bueno, sobre todo un ejercicio también de eficiencia, porque se cerraron 4 estructuras hospitalarias para integrar en una. Ese es el modelo de Burgos, un modelo que todavía existe y bueno, pues que el futuro dirá a 2035 si hay que continuar, revertir, porque ya hubo una intención de reversión que los que vinieron dijeron que, bueno, mejor vamos a dejarlo así porque vamos a meternos en otro jaleo. Entonces, bueno, pues ese es el primer modelo que yo quería traer aquí desde el punto de vista de experiencia personal. Y luego otro modelo mucho más creativo, que es el actual, donde me encuentro en el Hospital Universitario de Salamanca, en el complejo, donde estamos inmersos en un proceso, yo diría, muy ambicioso, como Centro Europeo de Excelencia de Cáncer. Nos han elegido junto a otros 13 hospitales a nivel nacional, con unos objetivos muy definidos de hablar de equidad desde el punto de vista de la patología de cáncer. En ese sentido, se ha pasado una auditoría muy exigente, porque se nos exige cierto nivel no solo médico, sino también de investigación, tecnológico, de objetivos, una gobernanza muy clara. Y bueno, hemos sido elegidos y a día de hoy, bueno, pues nos toca durante estos 5 próximos años acreditarnos para estar al máximo nivel de cáncer, con una visión muy integral, multidisciplinar, no solo desde la fase de diagnóstico, de equidad en el acceso a fármacos innovadores y medicina personalizada, sino también, que a mí me parece lo innovador y lo realmente ilusionante que es hablar de prevención y de promoción en el ámbito de la salud. Trabajamos con una red europea de hospitales a nivel Europa, donde hay hospitales monográficos de cáncer que nos explican cómo lo hacen y, bueno, pues dentro de una medicina más dispersa, demográficamente hablando, pues complicada, cómo podemos llegar en términos de equidad a toda nuestra población y a toda nuestra comunidad en términos de cáncer. Brevemente, porque creo que hay otros 2 compañeros, he traído
bueno, pues estas dos experiencias personales y, bueno, pues si luego quieres que comentemos algo más. Algo más comentar. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Carmen. La verdad es que es apasionante, sobre todo esta segunda. Luego seguiremos hablando incluso off the record, porque yo creo que es algo a imitar. O sea, la visión integral del cáncer, que no siempre se produce así. Pero bueno, también queremos saber qué está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y bueno, pues nuestro ponente siguiente es Raptan Predica. Es rumano de nacionalidad, pero en este momento es el country manager de Rumanía y de Hungría de Afidea. Él tiene una formación muy sólida, sobre todo en el plano financiero. Ha pasado por empresas que no tienen nada que ver con este sector, con el sector sanitario, pero también ha pasado por empresas del sector sanitario, como probablemente uno de los laboratorios más importantes de su país, ADPharma, que el doctor Max Rumanía, donde fue director de desarrollo financiero de esa compañía. Y en este momento dirige, como os he dicho, Afidea en su país, y tienen un programa que a mí me ha encantado y cuando me lo ha contado, que es sobre todo orientado hacia la imagen médica en los laboratorios y prevención, ¿no? Y el tratamiento oncológico, ¿no? Es un elemento muy parecido, pero con otra visión diferente al que nos ha expuesto Carmen, ¿no? Es una persona, como os digo, con una sólida formación en gestión y sobre todo en innovación, que también es importante. Gestión e innovación yo creo que deben de ir unidas siempre, ¿no? Y es premio de tecnología en salud en una prestigiosa revista que es Career, ¿no? Pues Raptan, tienes 10 minutos, 10 minutes, para expresarnos realmente lo más importante del trabajo que vienes desarrollando en estos países y que podíamos de algún modo tener en cuenta como colaboración público-privada. Good afternoon, and thank you very much for being so nice to invite us and me to this nice organized ceremony and conference. Thank you very much for your nice introduction, and thank to Carmen for bringing the subject with regards to cancer care. I worked for a number of years in health industry so far, and the positioning that our company has, Afidea in general, is the positioning of partnership to the public system. The reason I'm mentioning just a small introduction is that we are of the view that public-private partnership is a state of mind. The reason I'm saying a state of mind, because the scope is the same. The ultimate goal is the patient and the treating of the patient and increasing the expectancy of life. Obviously, there are a number of particularities, legislation, territorial things, or local things, or sectorial changes. But ultimately, if the two forces join, the result is very powerful. I'm bringing the example of Romania because one of the projects that public and private together did was in relation to prevention and treating the cancer. Why we did this? Because with the current infrastructure of the public system and the private system, and with the so many regions in which the public and hospital are acting, we have done a calculation, and we realized that if we do nothing at all, in 10 years we are blocking, because the incidence and the development of cancer is accelerated in European Union, everywhere on the globe, but also in my country, in Romania. So basically we started in building jointly something which is called the National Cancer Care Plan of Romania, which is a derivative from European Union, but it is a plan which was done together with the public and private, and it was voted as a law in the country. So it was voted by the parliament, re-endorsed by the president, which just to substantiate how important it is. Now, what followed is that all the protocols have been mapped, and then we realized that this is not possible to be implemented.
So we have the protocols, we have the institutions, we have the entire network system, but how are we going to do? And here it comes into place the project, which is called Romanian National Comprehensive Cancer Care Network, which consisted in more than a year and a half of work, by which we have mapped the whole Romanian country, all the geographies and all the institutions who could help in preventing the cancer care, detecting, early detection, oncology treatment. So basically we have mapped the entire territory by regions, by zones, and we have done a model in which we were saying, by way of example, the National Institute of Oncology from Bucharest deals primarily, for example, with the surgery. One of the competitors, which is a private company as well, is the reputable partner in histopathology and genetic detection. Afidea is very well known in terms of diagnostic imaging, nuclear medicine, high oncology establishment, chemotherapy, but we are not doing biopsy. So we went back to the institution and we said, if we as a private partner, also international player, are not going to take the lead, then the patient will go from one institution to the other and will not know what happens next. So then we started to partner with the patient associations, the Autoimmune Patients Association, the cancer care patients. We then mapped the public institutions, either university or Institute of Oncology or General Surgery Hospital. Then we added back the laboratories and the radiotherapy centers, so that we basically map the entire flow of the patient from early detection to treatment and then to follow-ups. And we have created this virtual network, which basically is able now to navigate the patient based on the respective protocol. We have mapped, I think, 16 protocols, breast, gyneco, colorectal, everything which was possible. We have properly documented how the patient will go. And for us, it's irrelevant where the treatment is done. Either it is done, for example, on MRI within Afidea or the biopsy into one of the hospitals. We are basically creating a full network. And on top of this, we have trained a huge number of people, which by American way of doing things in health, it's called patient navigator. In Turkey, it's called case coordinator. We have pushed for inventing this proper job, which is a proper job. They are not doctors, but they are people with university studies and masters. They do have all the protocols, and we have put this service for free to every patient. A proper call center, proper trained people. And this way, we take the burden out of the oncologist or the primary physicians, family doctors, which are responsible in Romania for navigating the patient. So we take every patient and we guide them, either through oncology consultation or advanced diagnostics, and then surgery, and then chemotherapy, and then radiotherapy. So the rule was that we have to have, in each and every region, 2 options, one public, one private, at least, so that we can offer to the patient, either he wants the treatment in private to pay for it or not, or he wants the treatment into public. The choice belongs to the patient. And into this network, in order to be properly supported, we do have a proper call center. We have over 60 patient navigators, which are able to take the patient and guide it. But moreover, we do also, under this umbrella, the counseling of the relatives, because you might know one of the biggest problem of this disease is also the relative, the family, the friends. So we also navigate that. We put that psychological support as well. There is a proper virtual network all over the country.
And we are offering this service in each and every region, okay? Some people also choose to treat themselves outside the country. It's the medical tourism is there anyhow. We started with one protocol, then with second protocol. We have introduced into this association, it's an open association, actually, it's an inclusive association, because we shouldn't do everything, you know. Some companies or some institutions are doing in the West, in the East. We are incorporating anybody who can provide the service. And if the patient chooses one or the other, it's irrelevant, because ultimately this is what counts. The second step is also to offer post-treatment, because you might be aware that cancer is such a negative way, a negative disease, which ultimately needs a lot of checkups, controls. We make sure these people are into this. We act also as an interface, because you might know that you have some public institutions, public hospitals, but also university hospitals. So we make sure that everybody is on the same page. There are no egos to manage. There is no, we don't, for example, move doctors from one institution to the other, just to make your point about equilibrium. This is a state of mind. We also have media partnerships, partners into the association. We have the clinical research, we have pharma companies supporting it, but we also have the patient associations, plus the, I don't know exactly how they are called, the medical bodies, so the Oncological College Association, Doctors Association. So that's in a nutshell how it works. We are able to provide almost all services. Now we are enrolling also, as I mentioned, genetics and histopathology labs, biopsies. So we believe we are in a decent way of being able to offer to the patient the journey, the support, and majority of aftercare. That would be on my side. Muy bien. Pues muchísimas gracias, porque además es una experiencia muy, muy interesante. Luego te haré unas preguntas para complementar lo que has comentado. Yo creo que es un modelo claramente de colaboración público-privada y además de gestión compartida, pero luego incidiremos un poquito más en ello. Bien, nuestro último ponente es Teodoro Cravas, que es miembro del Círculo de la Sanidad. Ya sabéis que en el Círculo de Sanidad estamos personas que representamos a empresas, ¿no? Pues él es persona y representa a Fidea España, donde en este momento es el CEO de esta compañía. Fidea España tiene 47 centros que dan servicio, muchos de ellos al sector privado, pero muchos de ellos hacen colaboración público-privada y están colaborando en algunas comunidades autónomas de una forma eficiente, como nos comentará ahora mismo Teo. Recordad, Fidea tiene mucho que ver con la imagen, tiene que ver con la prevención, hace programas sobre el cáncer, atención especializada ambulatoria, o sea, elementos relacionados con lo que es el sector salud, ¿no? Lo más importante de esta empresa es que es una empresa que está muy orientada hacia el paciente, hacia las necesidades del paciente, y esto es muy importante, ¿no? Y hacia la eficiencia operativa de todas las operaciones. Yo creo que también, vamos, en cuanto a la responsabilidad social que representa esta empresa, es una empresa muy, muy acorde para establecer programas de colaboración público-privada tal como lo hemos definido, compartiendo objetivos con la Administración. De hecho, lo que nos ha comentado su compañero de Rumanía es claramente una colaboración más que complementaria del sector público, sustitutiva del sector público en alguna enfermedad, ¿no? Bien, yo creo que es muy importante. Teodoro, yo creo que nos deberías de comentar también tus experiencias y bueno, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué está haciendo Fidea aquí en España? Vale. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría empezar con el NDA que tenemos en Fidea. Fidea tiene una trayectoria casi más de 30 años en Europa
y ha nacido con el concepto de colaboración de privada y pública. En la época de nuestros fundadores, hace 30 años, ellos han generado este modelo de colaboración entre pública y privada en los países de Europa Este. ¿Por qué? Porque en esta época la necesidad era que no hay fundación, no es financiación, perdón, para invertir en equipos de diagnóstico por la imagen. Entonces, en esta época lo han visto como una oportunidad para empezar y desarrollar este modelo. Este modelo tenía mucho éxito, empieza en Hungría, luego ha desarrollado en toda Europa Este y hace casi 20 años ha transformado este modelo también en Europa Oeste. Yo estoy trabajando en esta compañía más de 15 años, he trabajado en varios países y cuando hemos entrado como AFIDEA aquí en 2017, a mí me ha costado tiempo entender el modelo de España, porque no tenía este conocimiento que cada comunidad tiene otro sistema, tiene otras necesidades y tanta complejidad. Nosotros cuando hemos entrado teníamos casi 28 centros en España y durante todos estos años hemos desarrollado prácticamente nuestro modelo, que en principio era solo diagnóstico por la imagen, en un objetivo de tener un servicio integrado extrahospitalario. En el día de hoy, como has comentado, tenemos casi 47 centros y hemos metido mucho esfuerzo en sanitaria primaria para dar servicio a los pacientes que lo necesitan, porque en España la verdad es que las listas de espera para atender los pacientes es un problema muy grave. Bajo mi punto de vista, con la experiencia también que tengo en otros países, yo creo que aquí el sector privado tiene que trabajar conjuntamente con el sector público para marcar un objetivo común. Y el objetivo común es cómo podemos tratar a los pacientes, cómo podemos ser más proactivos. En nuestra experiencia aquí en España en estos últimos años es que la ayuda que pide el sector público es cuando el problema está prácticamente en un tamaño que es imposible de manejar, de gestionar. Y si en este momento vamos también a añadir todas las complejidades burocráticas, todos los retrasos en el ritmo, prácticamente luego tienes que gestionar un problema que está muy complejo para gestionar. Nuestro punto de vista es que tenemos que sentar y designar todo el proceso por el principio, porque la parte de prevención siempre es más eficiente por la vida de los pacientes y su salud, pero también es más eficiente por la gestión económica del sistema. Y en Europa tenemos un problema común. Tenemos población que es mayor, con más necesidades cada vez por servicio sanitario, pero en paralelo tenemos en muchos países, aquí en España también, el problema de los profesionales. Faltan médicos. Entonces, la receta del pasado, que vamos a contratar más gente para tratar más personas, en pocos años no puede funcionar porque no vamos a tener los profesionales y a otro lado vamos a tener un montón de pacientes que crecen cada año con más necesidades. Nosotros creemos mucho en sanitaria primaria, que la verdad es que normalmente el sector privado es más ágil para gestionar y para cambiar, porque el sector público es más grande y como un animal grande tiene otras ventajas, pero la flexibilidad no es una de sus ventajas. Entonces podemos nosotros colaborar conjuntamente con el sector público, hacer parte del círculo que es necesario, parte de este flujo de paciente, empezar por la sanitaria primaria y más mejor por la prevención, que esto va a dar mucho beneficio luego en el sistema, que en un par de años puede prácticamente
ayudar mucho este fracaso que hay en los hospitales con las listas de esperas que tienen a los pacientes que tienen que tratar. Esto es como nosotros prácticamente vemos este tema. Muy bien. Muy bien. Me parece también muy interesante, ¿no?, la posición que tiene vuestra empresa, ¿eh? Y vamos a hacer una siguiente pregunta, pero vamos a ir al contrario. Ahora vamos a empezar por ahí. En este esquema que tú has establecido, bajo tu punto de vista, ¿qué modelos de pago por servicio o pago por esa prestación que tú crees que debería de establecerse, ¿no? Porque claro, hemos dicho que el pago por actividad, es decir, que allí donde el servicio público no llega o del servicio público es insuficiente por algún motivo, que puede ser por insuficiencia de medios, pero también por mala gestión, por esa complejidad de la que tú has hablado, ¿no?, que además existe, porque además hay una variabilidad importante que tú, vamos, me has enseñado antes una diapositiva donde la vas a enseñar ahora, la variabilidad que existe en el Estado español en cuanto a la prestación sanitaria. ¿Cómo debería de establecerse el pago de esta prestación? Esa misma pregunta os lo voy a hacer a los cuatro, ¿eh? Que me digáis, tú has trabajado con Canon, tú has trabajado con Capita, tú has trabajado, queremos saber cómo se trabaja en Rumanía. ¿Y tú qué piensas sobre esto? Yo, en principio, creo que tenemos que medir. Si me permitéis, podemos demostrar la última diapositiva, porque creo que está muy relacionado con esto. Tenemos que entender cuál es el círculo, cuál es la totalidad del gasto de una enfermedad. Entonces, hay varios modelos, pero para poder hablar sobre una compensación, tenemos que verlo en una totalidad. Aquí tengo unos datos que son de Estados Unidos, pero puede ser que las cantidades a nivel de dinero varían un poco, pero es algo muy indicativo. Aquí que podemos ver que con la prevención, esto es el gasto que puede ahorrar el sistema por cada paciente. Entonces, hablamos prácticamente por millones de pacientes que van a sufrir de estas enfermedades. Entonces, para empezar a hablar, por ejemplo, por el pago o cuál sería el sistema de pago, podemos también introducir el tema de la gestión de una población. Entonces, ¿cuánto costaría en el sistema sanitario este tratamiento? ¿Cómo podemos compartir los recursos entre el sector público y entre el sector privado? ¿Y cuánto dinero podemos ahorrar en el sistema para invertirlo luego en el sistema, por ejemplo, en el desarrollo de inteligencia artificial, en el cambio de los equipos? Entonces, hay varios modelos para pagar este tipo de servicio, pero hay una cosa que tiene razón. Nadie por el sector privado va a trabajar, por ejemplo, o va a contratar para tener pérdidas. Esto es algo normal. Yo creo que la parte que es muy importante es tener los pliegos y específicamente no de parte solo de precio, pero las características técnicas y de calidad que son suficientes para garantizar un servicio normal. Y luego en podemos hablar por varios tipos. Puede ser algo capitativo, puede ser algo por servicio, pero si hay una motivación para dar ahorro en el sistema, que hay, por ejemplo, un tipo de canon luego por la buena gestión, el proveedor que ha demostrado la buena gestión, que ha ahorrado en el sistema, puede también tener parte de este ahorro. Yo creo que sería un sistema muy interesante y más eficiente que tenemos ahora. Sí, en el fondo yo creo, Teo, que si dos empresas, por ejemplo, hacen una joint venture, se asocian, ¿no? Se asocian para hacer lo que se llama el win-win, ¿no? O sea, es decir, para que todos salimos ganando, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos actuar yo como una empresa pública y tú como una empresa privada que luchamos los dos para ganar los dos, ¿no? ¿Es posible esto? Sí, claro que es posible. Claro que es. Claro que es posible. Claro que es posible que si somos capaces
de hacer una prevención podemos disminuir los costos del tratamiento complejo del cáncer, ¿no? Esto es evidente. Y una palabra más solo para terminar. En los pliegos, por ejemplo, de calidad, podemos medir la lista de espera. Si mejora la lista de espera, es también una motivación por la parte de proveedor privado hacer algunas cosas más de las cosas que tienen el contrato. Entonces, si hay una motivación que da un beneficio, un ahorro, el sistema privado, yo creo que este tipo de contratación va a ser muchísimo más eficiente. Muy bien. Radhan, has expuesto un modelo, el modelo que desarrolláis de tratamiento integral del cáncer. ¿Esto cómo se paga? O sea, ¿cuál es la fórmula de pago que establece el Estado, en este caso, ¿no? El Estado de Rumanía, para dar esa prestación a través de vuestra empresa? ¿Cómo es el modelo de pago? Cancer care is basically a national priority. So no government will leave these patients or diabetic patients behind. So it is a priority in terms of cancer care. It is a national different chapter budget. And that was funded through collective agreement of the government and the presidential institution. I wouldn't expect cancer care to become a private business per se, or patients to be able or to be forced to pay for the services. In Romania and in Hungary as well, 99.99% is publicly funded. However, the transparency of this partnership identify a number of things which need to be introduced. So our role is to be able to substantiate what things needs to be improved, what treatments needs to be improved. We have the responsibility to go to the National Insurance House or to Ministry of Health and tell them, look, we can now do this genetic treatment, which is better than, genetic detection, which is better than the typical histopathology. You should be able to reimburse on this one. Obviously, the surgery we prefer to be performed in the public hospital because not everybody can afford to pay a private surgery outside the public or in a private. Then the radiotherapy is fully reimbursed. Similar chemotherapy for typical protocols is fully reimbursed. So when you discuss about the national priority, the government should find the funds. If not, there are special programs which could be funded. And on top of this, there are European funds which could be used. I mean, by way of example, European Union have allocated a monumental amount of money for prevention, especially cancer prevention. It's just up to us to be able to go to an eligible program to the government and say, hey, we can do this for you, this screening for breast cancer. And let's dedicate 50,000 women to be screened. But it's up to us to come and propose them. Yo creo que es la mejor inversión que puede hacer una administración es invertir en prevención, en salud, ¿no? Yo creo que es la mejor inversión que se puede hacer, ¿no? Y tú has dicho además fórmulas incluso de financiación a través de fondos europeos, que es algo tan sencillo como que está ahí y a veces no se utilizan, ¿no? Pero sin embargo sería fácil poder utilizarlos para esto y efectivamente la colaboración público-privada podría tener ahí elementos muy importantes de participación. Carmen, habéis coincidido en que los dos habéis dirigido hospitales PCI, ¿no? Y habéis coincidido también en decir que si tuvierais que volver a hacerlos, donde está la clave de la mejora de este modelo, está en la precisión en los pliegos, ¿no? En establecer cuáles son realmente las tareas que vienen a desarrollar. Porque efectivamente si algo se ha discutido del modelo PCI es que duplica la gestión de la bata blanca por un lado y de la bata gris por el otro lado y no siempre van coincidentes, ¿no? Entonces, tú has trabajado con Canon, tú has trabajado con Capita, ¿no? Entonces,
¿Qué creéis que debía influir? Yo creo que, os adapto mi opinión. Mi opinión es el control público, ¿no? El control público debía estar muy por encima de cualquier modelo, ¿no? Pero sí que es verdad que me gustaría oír vuestra opinión sobre vuestras experiencias en PFI y qué podríamos mejorar en ellas y qué modelo de pago deberíamos de utilizar para ello, ¿no? Bueno, yo creo que hay una diferencia clara entre el PFI capita y PFI no capita, aunque lleves la tecnología asociada, ¿no? Y es que el proceso asistencial pesa mucho desde el punto de vista cuantitativo y al final la capita requiere un tratamiento mucho más individualizado. Con esto quiero decir que es mucho más sencillo un canon que representa 14, 16, 20 servicios no asistenciales, con una trazabilidad que en el fondo la mayor parte de los hospitales, sean PFI o de gestión pública, todos tienen gestión externalizada y no es una sociedad concesionaria la que los aglutina con respecto a la capita, ¿no? El canon, lógicamente, es el que regula la prestación. Parte del canon también es la inversión, en el caso, por ejemplo, de Burgos, que es inversión inicial más explotación, es decir, que parte del retorno también viene en el canon mensualizado durante los años de la explotación. Y una vez más insisto en que nada quede sujeto a la interpretación subjetiva, porque la parte asistencial siempre va a tener, digamos, los resultados en salud, la parte objetiva, bueno, hablando de tecnología, que hablaban mis compañeros de mesa, pues las paradas por mantenimiento o si es mantenimiento preventivo. Es decir, el canon es importante regularlo, pero sobre todo la interpretación de los pliegos. Yo, por otro lado, sí que quiero también comentar en la mesa, y aprovechando que queda poco tiempo, que la medicina privada es muy complementaria a la pública, que todos los sistemas aportan a la hora de la gestión, que comparto la situación que es difícil entender nuestra sanidad. Sin embargo, hay un denominador común universal de accesibilidad y de garantía en resultados, ¿no? Es decir, que aquí a nadie se le discrimina ni por condiciones de nacionalidad a la hora de acceder al sistema. Y bueno, pues que esa gratuidad a la hora de obtener retorno es muy complejo desde el punto de vista de gestión administrativa, ¿no? Que cuando termina el ejercicio del 24 y empezamos el 25, hasta que empiezas a coger ritmo a la hora de poner todos los sistemas a funcionar desde el punto de vista de servicios complementarios a la gestión tradicional pública, pues que estamos en junio y todavía no hemos empezado a rodar al máximo rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son experiencias de éxito que, por supuesto, detrás hay que haber una gestión muy profesional para ver dónde están los márgenes de mejora, la eficiencia y, sobre todo, el poder entender todo desde un marco de vista mucho más universal, ¿no? Y con el fin último del ciudadano y el paciente. ¿Tu opinión? Venga, pues como ya Carmen ha hecho la primera parte de la pregunta, pensad que en los modelos PFI siempre tiene que haber un equilibrio entre la transferencia de riesgos y la financiabilidad del proyecto. Pues son proyectos, como decía Carmen, que suponen unas inversiones muy importantes, que necesitan un financiador externo que confíe en la viabilidad del proyecto. Pero los efectos que nosotros queremos generar sobre la calidad de los servicios y sobre la atención al paciente necesitan una variabilidad en el canon que suponga que si las cosas no se hacen bien, se cobra menos. Entonces, ese equilibrio es muy importante en los modelos PFI. También es fundamental, lo decíamos antes, pero es fundamental la capacidad de revisar y de renovar el equilibrio del contrato cuando la realidad cambie. Cuando empezábamos en Espace había un archivo de historias clínicas en papel y una biblioteca en papel. Cuando acabamos el hospital ya no existían y todavía no había pasado un año. Y luego es importante regular la posibilidad de transferencia de la propiedad de la concesión. Porque en estos proyectos es fundamental la confianza en el proveedor, pero también es fundamental que la administración se reserve que si cambia el proveedor y desaparece la confianza, haya mecanismos para revertir el modelo. Y creo que eso es importante por el bien del modelo. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar de una forma muy breve. No me resisto a hacer una pregunta a Razdan y a vosotros os voy a hacer una pregunta, pero me tenéis que responder con 3 frases. Vais a pensarlas, las 3 frases que vas a decir. Y Razdan, explícanos si ese modelo en Rumanía generó alguna tensión política.
No, because this is a priority as we discussed, and I think being such a wide community of either public systems or university or parliament, no, because at the end of the day, as you mentioned before, we're talking about the patient, the life expectancy, the improvement of the life condition, and no differentiation and accessibility for the patient. Health should only bring people together. Qué suerte. Tres frases porque ¿por qué no está generalizado el modelo de colaboración pública en este país? A los tres que vivís en España. Tú no eres español, pero vives en España, tío. Sí. Vale. Tres frases. ¿Por qué? ¿Por qué no se generaliza esto? En Rumanía se puede generalizar, pero aquí ¿por qué no se puede realizar? Yo no creo que no se pueda. Otra cosa es que tenemos una historia y una dependencia de Senda en la que hay un modelo... Tres frases, bueno, no te enrolles. Nuestro modelo de provisión pública es muy grande y tiene mucho peso. Hay muchos intereses para que no cambie. Y todas las experiencias han sido de éxito, pero sobre modelos pilotos que no han llegado a consolidarse. Muy bien. Falta de apoyo decidido y diría de manera proactiva en una gestión profesional y con fines de eficiencia y de calidad. Como Luis ha comentado, es una parte con un peso económico grande, entonces es un campo de batalla política. Es una pena, pero es así. Lo habéis dicho todo, ¿eh? Lo habéis dicho a 17, además, ¿no? A 17, metido en pleno fragor político para muchas cosas, ¿no? Sin tener en cuenta las necesidades que existe de sostenibilidad del sistema, porque eso está en un segundo plano para los 4 años que se gobierna, ¿no? Generalmente no se va a destruir, ya se destruirá el siguiente que llegue, ¿no? Y realmente son muchas cosas que impiden que experiencias tan interesantes como las que habéis vivido vosotros puedan desarrollarse, o puedan generalizarse, ¿no? Yo a veces asisto con envidia a aquellos países que, partiendo de una situación que estaba peor que la nuestra, ¿no? Pero sin embargo son capaces de desarrollar modelos que traten de pensar antes en las necesidades de la población que en las necesidades de los propios gobernantes, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una mesa bastante interesante porque hemos tenido unos ponentes muy interesantes. Los que habéis quedado no os habéis dormido y eso es muy importante, ¿no? Y nada más, y acabamos por hoy la primera jornada, ¿eh? Porque mañana seguimos, ¿eh? Muy bien.